Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Gracias a los que nos ven por Canal 45 de televisión abierta. Recordarán que la semana pasada nos quedamos muy emocionados, pero se nos acabó el tiempo porque estuvimos viendo los debates del constituyente de 16-17. Y bueno, pues yo recibí una gran cantidad de comentarios muy positivos de gente que le gustó, de gente que no sabía de todos los pues detalles que pasaron ahí. Un amigo me dijo, oye, pues parecía que estabas a un lado de Carranza. Tan viejo me veo. Pero se refería no a lo viejo, Alfredo. Sí, gracias. Se refería a los detalles que hablábamos de la personalidad de Carranza. Bueno, pues es que Carranza pues es una figura central y notable, pero también es muy notable el enfrentamiento que empieza a partir de ahí con Álvaro Obregón. Como lo comenté ya casi de salida y corriendo, pues los debates que se dieron en el artículo 3 y la falta de argumentos de los carrancistas, Luis Manuel Rojas, Cravioto, Pallavicini, que decían, pues Obregón es un desleal, ¿no? Está traicionando al primer jefe, y seguramente porque Carranza estaba allí en Querétaro, pues fueron corriendo a decirle, claro. ¿Qué cree, jefe? Que los obregonistas están diciendo esto y esto. Y entonces eso pues va generando ahí la semilla que después va a terminar con el asesinato de Carranza en 1920 en Tlaxcala-Tongo. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de eso. Es importante que conozca usted que nos ve por la televisión, nos oye por la radio, que Querétaro se convirtió en un centro de atención nacional, que los grupos estaban muy emocionados, que la gente estaba muy alrededor de los diputados constituyentes. Cuando entraban parecían artistas de cine, ¿cómo se llama esa? La alfombra roja, ¿no? Y bueno, es que tú mencionabas el programa anterior, que hubo unas razones por las cuales se iba a hacer en Querétaro, y uno debería pensar, hace más de 100 años, Querétaro era una ciudad muy pequeña comparada con la Ciudad de México. Entonces, la llegada de todas estas celebridades, pues seguramente hizo de esa... Claro, hubo desfiles, había guardias de honor, gente que iba a hablar con los constituyentes, es decir, era una gran emoción. El primer jefe, Carranza, fue desde México, pero tú sabes que tenía miedo de que lo fueran a asesinar en el tren y prefirió irse a caballo. Fueron 5 días, pero bueno. Que fue lo que pasó en Tlaxcala-Tongo también, ¿eh? Sí, al final, él fue a caballo. Él tenía miedo de que lo fueran a matar, entonces dijo, no, me voy a caballo, y se fue a caballo. Bueno, pero los debates continuaron, la presencia del primer jefe y su intención de no dar marcha atrás en el artículo 3, pues fue... Claro, y la rebasada. Esto que mencionas es algo que realmente no se conoce tanto, a menos que uno se empiece a interesar un poco más por el Congreso Constituyente, pero esta formación de dos grupos, ¿no? Antagónicos o algunos más radicales que el otro, detrás de los cuales también había una intencionalidad política, ¿no? Como mencionas tú, por un lado estaba el grupo del presidente Carranza y el otro grupo del entonces general Obregón, y eso fue lo que al final terminó dando, curiosamente, un debate lleno de enjundia, ¿no? Sobre todo por parte de los radicales, que yo creo que sentían una doble obligación por dejar plasmado en la Constitución, pues una serie de principios y anhelos que, como decías el programa anterior, ellos habían visto en el campo de batalla, en sí, pues México, habían estado en contacto con la gente, lo que llamó John Kenneth Turner el México bárbaro. Vieron ¿no? durante ahí estaba, lo conocieron, sus angustias, sus deseos, sus sufrimientos. Sí. Y es muy importante que los que nos ven ahora se den cuenta que nuestra Constitución no es un regalo caritativo de nadie. No. Es el resultado de esta lucha, como dije en el programa anterior, donde se perdió la vida más de 1 millón de mexicanos, de personas, casi todos del campo.
pero que lucharon porque querían mejores condiciones de vida. Y estos diputados, más de 200, reflejaban esta nueva clase política. No eran políticos profesionales, no eran de ningún partido, ni del PRIAN, ni de Morena, ni del Verde, ni del PT, ni de nadie. Eran auténticos líderes sociales que fueron electos, ¿no? Y que ahí fueron a representar, como su nombre lo dice, los intereses del pueblo. Y el artículo 3, pues fue una lucha ideológica más que política, aunque en el fondo hasta nuestros tiempos seguimos escuchando ahí las reminiscencias de aquellos debates. Sí, ¿no? porque a mí me tocó la modificación al artículo 3 cuando fui, creo que senador, no diputado, y lo logramos por unanimidad, pero tuvimos que hacer una gran cantidad de consensos, entre ellos a la gente de más a la izquierda, que entonces en el partido que yo estaba, y también a la derecha, donde básicamente lo que se estableció en 1917, la prohibición de que las instituciones religiosas enseñaran religión, ¿no? En 1993, creo fue, se permitió. Y claro, el argumento de Salinas y su gente es que ya las instituciones de la SEP y el Estado mexicano están muy fuertes, entonces ahora sí podemos tener esa libertad de que se pueda hacer ese tipo de sí, en aras de cuidar ¿no? la educación laica, ¿no? O sea, se mantuvo la educación laica en todas las instituciones federales, estatales y municipales públicas, y se abrió un poco el abanico en las instituciones privadas. En las instituciones privadas. Eso en 1917 se rechazó contundentemente, se aprobó que la educación era libre, pero laica, gratuita en los establecimientos privados, y que las instituciones religiosas sí podrían presentar planes de educación, no en primaria, sino de secundaria para arriba, pero vigilados por el Estado para que no se puedan exceder. La verdad es que era muy difícil estar en todas las escuelas religiosas del... Sí, y era un incipiente Estado, ¿no? Las autoridades empezaron, sobre todo después de la Constitución o la aprobación de la Constitución, pues era un Estado realmente vulnerable, ¿no? Porque pues estaba reconstruyendo el país, ¿no? Y así fue como se aprobó, casi por 90 y tantos a 55, es el artículo que más contradicciones tuvo, porque todos los demás prácticamente se aprobaron por unanimidad, a pesar de las contradicciones. Sí, al principio por ahí mencionaba la vez pasada, vamos a regresar a esa parte, pero a veces había resistencias para incluir algunas, por lo menos el argumento era una cuestión de forma, ¿no? ¿Cómo ibas a poner tales preceptos dentro de un texto constitucional? La verdad, ¿no? que el diputado Román, que fue miembro de la Comisión de Constitución, alegó: señores, esto ya sucede en Yucatán, en Veracruz, en Sonora, en Jalisco, ya ahí la educación es laica, entonces ya dejen de estarse rompiendo las vestiduras, ¿no? Rasgando las vestiduras. Esto ya es una realidad. El pueblo de México quiere que sea la educación pública sea laica, ¿no? Sí, y ahorita si uno piensa del tema educativo tal cual está en la norma constitucional actualmente y en la realidad de México, quizá para unos es difícil imaginarse que esas resistencias por parte de algunos diputados para esbozar o no esbozar el término laico, permitir o no permitir a las instituciones privadas o religiosas, pero hay que recordar que eso fue hace 100 años y tenían muy poco tiempo todavía que se había librado la reforma en nuestro país. Es decir, el tema religioso todavía era un tema que en aquel entonces estaba bastante vivo en la sociedad. Sí, tan es así que ya se quitó de la Constitución precisamente por propuesta de Salinas, ¿no? Pero era el 130. Sí. Cuando yo estudié la Constitución la primera vez, ahí existía la supremacía del Estado sobre las iglesias. Y fue de alguna manera lo que llevó a la lucha cristera en los años 20, pero
había una supremacía Sí, del porque Estado. no existían jurídicamente. No, las no iglesias, existían. las- Entonces ya vino la reforma de de 92, 93, que a mí me tocó siendo diputado, me reuní con muchos obispos del país y me di cuenta que es una... Sí, es un mosaico. Es un también, mosaico, ¿no? Hay de todo ahí, De ¿no? todo, sí. Estábamos en la casa del... ¿Cómo se llama este? El nuncio. El nuncio. Sí, que es el Brilloni era. Ah, Brilloni, el primer nuncio. Que El primer nuncio. formalmente. Y está ahí en la calle que hoy se llama Juan Pablo II, ahí por la colonia Florida. Sí. Y entonces una casa muy grande, ¿no? Estábamos varios diputados, Fernando Ortiz Arana, César Augusto Santiago, González, José Antonio González. Y estábamos ahí, y entonces a mí me toca a un lado de un obispo, me dice, yo soy obispo de Oaxaca, y soy juarista. Sí, uno tantito que entre a conocer los cuadros dirigentes, digamos, si por llamarlo de alguna manera, el clero, pues, en la Iglesia Católica, y es un mosaico, hay de Claro, todos. Hay, y me dijo, ese que está hablando, el de Cuernavaca, ese es muy conservador. Ya se había ido aquel... sí, seguramente lo mandaron por conservador después de Méndez Arceo. Méndez Arceo, que era el obispo comunista, bueno, comunista, marxista, sí, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí había de todo. El 130, pues es donde se dio otro debate, pero ya una vez que se había dado el debate en el artículo 3, pues ya lo otro fue miel sobre hojuelas. Sí, Se fue 99 contra 51 la votación, cerradona, ¿no? Sí. Fue más lo enardecido por momentos por lo que uno puede leer, ¿no? Del debate, ¿no? No, ya y se dieron, hubo un momento en que se dieron hasta por abajo de la lengua, Sí, ¿no? porque hay que recordar que muchos de estos constituyentes habían sido militares, algunos incluso de rango en el ejército revolucionario, y algunos se suponía que no deben estar armados, ¿no? Pero creo que en una sesión No, hubo balazos. Hubo con uniforme, pero no. Porque creo que en alguna sesión hubo balazos, para eso no les permitían ingresar armas, es decir, No. era otro contexto, ¿no? Pero hay un caso, creo que el senador, hay un caso que después, ya ha pasado el tiempo, que se suicida un diputado en la tribuna, y había un senador que era anti-obregonista y que no aceptaba, no aprobaba un artículo que quería Obregón, y saliendo de la sesión lo asesinaron. Digo, espero que no estemos dando ideas. ¿Cómo se llama tu héroe? Al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña. No es para Amigo Noroña, no es para dar ideas, pero así se las cargaban en... Bueno, ahora que invocas lo que pasa en el Senado actualmente, si hoy en día se enardecen los estados de ánimo, podemos imaginarnos en aquel entonces en el que el México venía, estaba tibio, todavía estaba tibio. Pero ahorita son, o sea, por cuestiones personales, que si la Telles, que si... Bueno, que si no sé qué. No hay lucha ideológica ni lucha política, es como de partido contra partido. Sí. No, allá se estaba jugando el destino de ellos tenían, cuando uno lea los debates, ellos tenían muy claro que estaban construyendo el México del futuro. Así ¿no? es, ¿no? Y bueno, por lo que uno puede leer, pues era una enorme responsabilidad la que sentían, por eso fue que fueron llevando las cosas hasta plasmar exactamente. Y como dijo por ahí un constituyente posterior a la aprobación, esta es la constitución que va a durar 100 años, ¿no? Va a durar 100 años. Lo más seguro es que muchos puntos no se lleven a la práctica, pero ahí está. Ahí están. Ahí están, algún día serán realidad. Algún día serán realidad, ¿no? Bueno, acuérdate que Karl Levenstein dice que nuestra constitución es una lucha entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Y por eso no le concede el carácter de constitución normativa, ¿no? Sí, por eso es que se han seguido haciendo reformas en las que se trata de orientar el futuro de la realidad de México hacia algo ideal, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir ya nos llevamos aparentemente nos salimos, pero no. Es precisamente, todo esto tiene que ver con
con lo que fue el contenido al final, ¿no? De las Bueno, pues lo principales más, normas, ¿no? lo más fuerte todavía venía, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, pues el trabajo es lo que libera al hombre, es decir, el trabajo es lo que te da sentido en la vida, ¿verdad? Si no tienes trabajo, te sientes terrible, te sientes que no tiene sentido tu vida. Entonces el trabajo es algo muy importante. Y nos encontrábamos pues con el trabajo que era, ya lo dijimos, campesinos fundamentalmente rurales, ¿no? Acasellados, tenían que trabajar por una miseria, tenían que comprar en las tiendas de raya de los propios ejidatarios, en las fábricas, pues era algo terrible. Ahí está la historia de estos italianos, Sacco y Vanzetti, ¿no? Donde quisieron buscar en Chicago mejores condiciones de vida, y los norteamericanos, muchos de los que ahora nuevamente acaban de tener el poder ahí, muchos de los multimillonarios que hoy se hicieron del poder con Donald Trump, los mandan a asesinar terriblemente. Es una historia que te la recomiendo, de la de Sacco y Vanzetti. Bueno, pues aquí viene, como siempre, la expectativa. Vamos a ver qué propone el primer jefe. Y bueno, pues otra vez una enorme... Hay que reiterar eso, que el proyecto de constitución de Carranza decepcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque él se lo había mandado a hacer a Luis Manuel Rojas y a José Natividad Macías y a Palavicini y a los abogados, y eran muy conservadores, porque ellos de la Ciudad de México. Sí, y ellos no habían estado en la revolución. Claro, ¿no? Ellos vivieron la revolución desde sus oficinas. Ellos pensaban, la Ciudad de México, ¿no? que la Constitución no debería tener aspectos reglamentarios, ¿no? Sí, que debería ser simplemente la organización del poder. La organización del poder, los límites al poder y cosas así, pero no, pues la gente... Bueno, porque era la tendencia, ¿no? Creo, hasta ese entonces en el mundo, en el mundo, sí, ¿no? claro, era pues el poder se va a hacer así, el gobierno va a ser así, y por otro lado, bueno, pues algunas definiciones de políticas, lo que luego se convirtieron en todo esto los derechos humanos, pero ahí paraban de contar lo que eran las constituciones escritas de aquel entonces, ¿no? Y por eso es que se les pararon los pelos a la hora que se empezaron a proponer artículos y temas, incluyendo el del trabajo, en el que pues iba a romper todos los esquemas hasta entonces conocidos en las constituciones escritas, ¿no? Y bueno, pues ya dijimos que la Comisión de Constitución estaba presidida por el general Francisco J. Mújica, michoacano. Muchos decían que era hasta un hijo por ahí sin reconocer de Lázaro Cárdenas, pero bueno, el caso es que era un hombre de izquierda muy sólido. Y entonces ellos hicieron un trabajo totalmente distinto. Hoy vivimos en la cuestión laboral lo que ellos propusieron. Jornada de 8 horas de trabajo, descanso semanal, provisión de trabajo nocturno a las mujeres, igual trabajo, igual salario, derecho a huelga, juntas de conciliación. O sea, todo eso que hoy es parte del derecho. Ahí se decidió. Ahí se decidió. Y entonces, bueno, pues cuando la presentan, no, ya dije yo que habíamos dicho la vez pasada que los más enardecidos eran el grupo veracruzano, Aguilar, Jara, ¿no? Gracidas, ¿no? Entonces fue cuando subió el famoso Lizardi, que era carrancista, ¿no? Y les dijo, señores, pues es que lo que están haciendo ustedes es una locura. ¿Cómo ponen esa cosa en la Constitución, hombre? Es como ponerle un par de pistolas a un Santo Cristo en una iglesia. Así de absurdo sería, ¿no? Decía que esa metáfora quería decirlo, ¿no? Pero no, Victoria, que era otro obrero, dijo, no, señores, hicimos la revolución para tener precisamente estos puntos en la Constitución. Y bueno, pues fue fueron los momentos culminantes del constituyente, ¿no? Porque ahí se definió que la mayoría de los constituyentes sí estaban a favor de todas esas protecciones. Muchos subían y bajaban y los golpes eran políticos, eran terribles lo que se decían. Luis Manuel Rojas le dijeron, así se caen los grandes ídolos. Ha tenido una hora aquí y no ha hecho nada.
Sí. No sé, así lo he visto también en el nuevo... Sí, y un paréntesis aquí con lo que está diciendo, ojalá que algunos de entre los radioescuchas o televidentes, y qué bueno que serían jóvenes, porque a veces que yo les doy, cada vez que les doy clase de estos temas, les recomiendo que lean, por lo menos que lean los debates de esos artículos, ¿no? Del tercero, del 27, del 123, porque cuando uno lee esos debates, logra empezar a captar cuál era el estado de ánimo ahí adentro, y como tú decías hace rato, uno se da cuenta de dónde viene la Constitución, o sea, qué hay detrás de lo que hoy leemos nada más como la organización del poder, todo lo que ya sabemos. Bueno, pues había un pueblo enardecido, con ganas de justicia social, ¿verdad? Ya tenían, pues, venimos desde la independencia, ¿no? Todo el siglo XIX fue, ¿no?, disputas y guerras y golpes de Estado. Y a Juárez, pues pobre, tampoco le dieron oportunidad de tomar medidas que beneficiaran completamente a la gente. Porfirio Díaz trajo estabilidad, pero también trajo pobreza, trajo dictadura, y también trajo, pues, muchas cosas que en esos momentos ya el pueblo quería librarse de la herencia maldita que traía de siglos atrás. Entonces el debate fue duro. El general Jara, y esto es importante, dijo: señores, es que no queremos que la Constitución sea un traje de luces para el pueblo. Ustedes lo que quieren es que tener una Constitución bonita. Muy bonita, Muy ¿no? bonita. Queremos que resuelva los problemas. Y tampoco queremos que la Constitución sea como cuando antes, ya no, ahora ya la gente que nos ve seguramente y nos oye seguramente ya no sabe lo que es, pero antes uno se comunicaba por telégrafo. Y entonces dice, pues si la Constitución no es un telegrama yo le preguntaba, es un telegrama, ¿sabes? Es que yo le he preguntado a mis alumnos si saben que es un telegrama, o si alguno de ellos ha ido. No tienen por qué, no es un problema de ellos, de mis alumnos, pero los jóvenes de hoy pues, nunca me iba a poner un telegrama, porque ahora con el WhatsApp, pues cuál telegrama, sí, ¿no? ya no sé. Pero en aquel entonces, cierto, las comunicaciones eran incipientes, era lo más avanzado de la tecnología, el telegrama, y era algo muy rudimentario. Pero costaba sí, eso dinero, era. Costaba bastante dinero, por eso dijo Jara, pues no es un telegrama que cueste a 1,000 pesos. Sí, porque le cobraban la palabra a uno. No tenemos que medirnos en el número de palabras, ¿no? Entonces, bueno, en este debate tan rico que está sucediendo en torno al artículo 5, que les recordamos que es el artículo que habla de la libertad del trabajo. Todavía hoy en día, sí, está bien. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Amigas y amigos, vamos a regresar con el Congreso Constituyente 16-17, sus principales detalles, sus protagonistas y anécdotas, que seguramente serán de interés de todos ustedes. Miren, se había calentado ya mucho los ánimos por el 5, estaban muy calientes por lo del tercero, y luego lo del 5, bueno, pues los abogados estaban que echaban resistiéndose. Chispas, ¿cómo es posible? Una locura. Le están dando en la torre al derecho. Vamos a hacer el hazmerreír del mundo por lo que está pasando aquí. Y entonces, bueno, Manjarrés, ¿no?, que es uno de los diputados constituyentes, dice: miren, yo lo que veo es que debemos de hacer un título aparte, que aquí en este 5, que es el de la libertad del trabajo, pongamos los principios más importantes y que nombremos a una comisión que se vaya a trabajar un nuevo título. Y la gente dijo: sí, está bien. Y así fue como surge el artículo 123, donde se va todo un grupo. Pastor Rey, que era el secretario de Fomento y diputado constituyente, llama a algunas gentes del Departamento de Trabajo de Carranza, y se van a otro edificio a trabajar lo que hoy es el artículo 123. Porque la Constitución la veían los abogados como nada más tiene dos partes: la de los derechos humanos o garantías individuales y la del gobierno, y por eso dice, esto no es ninguna de esas dos cosas. Así es. Esa fue la solución. Bueno, pues vayamos la otra parte, ¿no? Entonces, pero pues que la gente decía: no, pues yo quiero, Gracidas, que era otro obrero, decía: pues yo quiero repartir. Es el primero
que habla de la participación de las utilidades en los beneficios de las empresas. No piensen que fue alguien moderno de los presidentes priistas, no. Fue allá en el 17 un diputado constituyente que dijo, requerimos participar en las utilidades de las empresas. Y bueno, pues dijo que se participe. Proféticamente, Cravioto, que era otro de los diputados constituyentes, dijo, señoras y señores, estamos en un momento cumbre del constitucionalismo mexicano. Así como la Constitución francesa fue la primera que le dio al mundo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución mexicana será la que le dé al mundo la primera Declaración de Derechos Sociales. Fíjate qué profético. Quiero aclararles, a ver, porque la gente luego se confunde. ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué es una garantía individual? ¿Qué es una garantía social? El derecho humano es un espacio de libertad personal, ¿no? Que todos los humanos tenemos el derecho a moverme libremente, el derecho a tener una propiedad, el derecho al secreto de una carta, la inviolabilidad del domicilio. Todos esos son, cuando hacemos el poder, le decimos, a ver, tú, poder ejecutivo, a ti, presidente, tú puedes hacer esto y esto y esto, pero todo lo demás no lo puedes hacer, te está prohibido. Es decir, son mis derechos humanos. Es ese espacio de libertad personal que nos reservamos. Puedo decir lo que sea si no ofendo a terceros. Ese es un derecho humano. El derecho social o la garantía social la primera es un no hacer del Estado. Tu gobierno, no hagas, en este caso, en mis derechos humanos. Y la garantía social es un hacer. Necesito casa, necesito utilidades, necesito derecho a la protección de la salud, ¿no? Como el de Baja California, dicen que es muy bueno el servicio de... Bueno, por ejemplo, un locutor en Mexicali que lo resta, ese es otro tema. No, bueno, el derecho a la protección de la salud y todos esos derechos que implican una obligación de hacer. Es decir, ya no es respetar, es hacer. Tú tienes que hacer que yo tenga una buena casa, tú tienes que hacer que yo tenga un buen hospital, tú tienes que hacer que yo tenga acceso a la cultura. Esa es una garantía social. Entonces Cravioto dijo, miren, aquí nosotros vamos a ser los primeros en el mundo en otorgarle las garantías sociales a las personas. Y fue profético. Sí, lo que los abogados de aquel entonces, diputados constituyentes, digamos, no quisiera usar este término, pero más conservadores, veían como un problema. El diputado dijo, ¿cuál problema? Pues si vamos a inaugurar un nuevo episodio, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Fue el primer antecedente. Después vino la Constitución de Weimar en Alemania, 1919, que copiaron a la Constitución mexicana y tomaron estos datos de la Constitución mexicana y, por supuesto, la rusa, ¿verdad? La soviética. O sea, y nosotros fuimos los primeros. ¿Cómo se llamaba este maestro de Derecho del Trabajo? Ya muy viejo. ¿De la facultad? De la facultad. Híjole, pues estaba... Era campechano, porque era tío de Jorge Carpizo. Bueno, este profesor, cuando daba esta clase, porque era un enamorado del derecho del trabajo, como el maestro de la cueva, decía, y retumbaban las paredes de Versalles, porque se les cayó el privilegio de haber dado la Constitución a los derechos humanos a las gentes, y los mexicanos le dimos las garantías sociales. Entonces, ese era ¿cómo se llama? La aportación de México al mundo, y fue precisamente en la Constitución de 17. A mí me tocó esta semana ver en alguna clase con algunos alumnos algunos temas de derecho laboral. Y bueno, pues llegó el miércoles y decían, profesor, ¿por qué no vamos a venir el martes?
y yo les había estado hablando precisamente de estos debates, de cuál es la génesis del 123, porque para poder explicar a un estudiante de la carrera que sea, incluyendo Derecho, ¿por qué es la ley federal del trabajo como es? Hay que hablar de esto. Hay que empezar hablando de eso. Bueno, decía, es que cuando uno lee el Código Civil, regula relaciones entre iguales. Pero cuando uno lee la ley federal del trabajo, está como muy cargada. Pues está cargada. Claro, y le decía yo, ¿por qué? Entonces empezamos a hablar de estos temas. Y algunos de los alumnos dicen, maestro, ¿por qué el lunes no vamos a venir? Pues porque es el día de la Constitución, precisamente. Porque ese día se aprobó, no el lunes, digo, el 5. El 5, ya después, creo que fue Cedillo, la hizo tipo gringo. Que hicieron casi todos los festejos que cayeran. Que el lunes. El lunes, creo que por ahí algunos no. ¿Verdad? Pero casi todos caen en que al final la gente lo agradece, ¿no? Para que tengan el fin de semana largo, pero bueno, pues ese fue aprobado por aclamación, ¿no? Ya no hubo discusiones, los abogados de aquella época doblaron sus manitas, Carranza les dijo ya no, sigan con ese tema, ahora viene el otro, el más complicado, según ellos, pero realmente ya después del 3 y el 5 sí, ya se habían zanjado las diferencias entre los dos grupos y ya se había visto qué argumentos y qué postura iba a tener la mayoría del Congreso. Claro, ¿no? Como les dije, pues uno de los temas de importante para la mayoría de los campesinos era aquel pequeño articulito ahí perdido del Plan de San Luis que decía después del triunfo de la Revolución vamos a revisar la situación que se encuentra en las tierras y aguas de los pueblos y de los indígenas. Entonces, bueno, pues el artículo 27 pues fue el que trató precisamente de ese tema, el de la reforma agraria, la repartición agraria, la regulación de los recursos naturales que fueran propiedad de la nación. Ahí realmente ya dijimos desde la vez pasada que Molina Enríquez no fue diputado, pero estaba trabajando, ¿no? Ahí el debate se dio sobre algo que sigue siendo bien importante. Y bien debatido también nos consta. ¿Por qué? Porque Carranza decía que se podría expropiar la tierra previa indemnización. Y entonces le dijeron los obregonistas y los jacobinos y todos los revolucionarios de verdad allá de aquella época, no. Sí, eso quería decir que si le expropiaban a alguien le tenían que pagar antes de pagar primeramente, tierra, ¿no? O sea, yo te expropio, pero ya te pagué. Primero te pago y luego pero si me entregas la tierra. El Estado a veces no tiene dinero, entonces por eso es que se estableció el término de mediante en lugar de previa. Mediante quiere decir que va a haber expropiación que el Estado va a pagar, pero no necesariamente previamente. A mí me dio clase de Derecho Administrativo Emilio Choifet Chemor, que en ese tiempo era un joven muy brillante y muy emotivo. Y entonces en ese tiempo él era delegado de la Benito Juárez. Y contó a la clase pues, cómo hicieron los ejes viales de la Ciudad de México, ¿no? Que expropiaron montones de la mitad de la ciudad, calles, ¿no? Porque el tráfico era verdaderamente caótico. Sigue siendo, pero ya no es. Sí, pero en aquel entonces resultó ser muy bueno, ¿no? Sí, pero había que expropiar muchas calles, muchas casas. Y entonces dijo Emilio, decía, afortunadamente los constituyentes del 17 cambiaron la palabra. Y no es previo, porque si no tendríamos que pagarle a tanto, si no tenemos dinero, si no es mediante indemnización. Ahí les vamos a ir pagando, y así fue como se hicieron los ejes viales. Muchas obras en México. Un saludo afectuoso a Emilio Choifet Chemor, donde se encuentra. Fue gobernador del Estado de México, él fue secretario de Gobernación, y ya no sé dónde ande. Le mando un saludo afectuoso. Vamos a una pausa y regresamos. Amigas y amigos, ya estamos por terminar. Hemos extendido demasiado esto porque creemos que es interesante. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución de ese año, ¿no? Se promulgó el primero es decir, entró en vigor el 1 de mayo, ¿no? Del 17, ¿no? Esta pregunta siempre se la hacían los periodistas cuando el aniversario de la Constitución, siempre iban con los diputados y con los senadores y
y le decían, a ver, senador, ¿sabe usted cuántas, o diputado, ¿sabe usted cuántos artículos tiene la Constitución? Y bueno, todos patinaban, ¿no? Todos patinaban. La Constitución, amigas y amigos, tiene 136 artículos. Tiene 18 transitorios que vienen desde esa época, pero se ha cambiado mucho porque se ha mantenido la costumbre de que cuando hay un cambio y afecta alguna cosa trascendente de la Constitución, se incluye en los transitorios. No se aumentan, sino que por ahí se agarra uno de los que ya están presentes. Entonces, bueno, pues ha habido muchas reformas desde esa época a la fecha, ¿no? Pues tenemos que ha habido 256 reformas constitucionales, ¿no? Sí, que se antoja demasiadas para una constitución de 136 artículos, ¿no? Pero bueno, 770 artículos han sido reformados. Por ahí no sé dónde vi que tenía ciento y tantos mil palabras la Constitución y ahorita tiene más de 30,000. O sea, pues ha crecido en volumen y bueno, Diego Valadez hizo un trabajo muy interesante que se lo encargó la Cámara hace muchos años, se llama la Constitución Reformada. Y bueno, pues ahí también Jorge Carpizo, pues hablaban de hay reformas que se hacen para decir lo que ya se decía. Hace poco, ¿recuerdas que hubo una? Hay reformas, años, sí. Hay reformas para esclarecer lo que... Las reformas anteriores, lo que dice la Constitución. Y bueno, pues hay reformas que aparentemente son muy innovadoras. La presidenta Claudia, ¿querés comentar algo? No, nada más por esta cuestión de forma. Por eso mismo tantas reformas, luego aparecen algunos temas en una parte de la Constitución y luego el mismo tema, pero luego en otra parte. Por eso es que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hasta hace unos años, trabajaba el hoy difunto Héctor Fierro, un proyecto para simplemente con la información que tiene la Constitución, reorganizarla, reordenarla, precisamente por ese tema, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya muy complicadas. Ha habido muchos intentos de querer hacer una Constitución. Porfirio Muñoz Ledo era uno de los que siempre propugnaba por una nueva Constitución. Y la verdad que es muy... Es azaroso. Es muy complicado. Es muy complicado hacer una... Tienes que convocar a un constituyente nuevo, ¿no? Un congreso constituyente, y tienes que tener muy claro los procedimientos para aprobarla, porque vamos a suponer, ahorita no estoy hablando mal de Morena y sus aliados, pero estoy hablando de una realidad. Si ahorita hubiera una constitución nueva, ¿no? Pues Morena y sus aliados harían lo que quisieran pondrían ahí su visión de país, ¿no? Y cierto, son obtuvieron la mayoría, pero hay que recordar que cerca del 40% de los mexicanos no participaron en la votación y que ellos ganaron el 65% de la votación emitida. Es decir, hay una gran cantidad de mexicanos que no participan. Que tienen otra visión. Entonces, pues no sé si tengan otra visión o podrían tener, no se expresaron. ¿No? Entonces, hay casos muy, muy exitosos. Yo por ahí les recomiendo y me voy a hacer publicidad. Tengo un artículo que escribí para el Instituto Nacional de Administración Pública que le llamé La Constitución de la Ciudad de México, un ejemplo de una constitución democrática. Fíjate que fue un gran ejemplo. Ahí hubo un congreso constituyente, sí. Pero cuando se hizo, estaba López Obrador, creo. No sé, pero sospecho que no de jefe de gobierno. No del presidente. Es que no estoy seguro si era los primeros años de presidencia de López Obrador o... Bueno, el caso es que se hizo algo muy democrático porque participaron todas las fuerzas políticas y nadie se quiso llevar el ¿cómo se llama? El crédito. El crédito se lo llevaron muchos, pero
nadie quiso imponer su visión. Su visión. A mí yo quedé impactado. Inclusiva, una constitución. Una constitución muy avanzada. Pero en estos momentos yo no veo que hayan las condiciones para hacer algo así para hacer algo así a nivel nacional. Sería muy difícil. Fernando Lasalle, quien fue un teórico del derecho alemán en el siglo XIX, decía, cuando le preguntaron, oiga, y fue a dar una conferencia a un grupo de obreros, y le dijeron, oiga, ¿qué es una constitución? Dijo, ¿cómo les explico a los obreros qué es una constitución? Y les dijo, miren, una constitución es la suma de los factores reales de poder. Si yo quisiera ahorita hacer una constitución nueva y no le doy su lugar al ejército alemán, prusiano, pues no va a tener vigencias, no le van a hacer caso. Si yo no tomo en consideración lo que ustedes, los obreros, piden y quieren, pues tampoco va a ser una constitución que se pueda aplicar. Y así fue enunciando los distintos segmentos que hay en una sociedad y que todos tienen que estar representados en esa visión de constitución. Por eso le llamó que es la suma de los factores reales de poder. Es una visión muy sociológica, pero bueno, te demuestra lo que es la Constitución. Entonces, tener una Constitución así en esos momentos, pues es difícil. Sí creo que hay que hacer algo, porque hay una hiperreforma. Sí. Hay un hiperreformismo, es decir, se está reformando mucho la Constitución. Perdón, yo siempre digo que hasta poner un vapeador en la... No sé si fue un exceso, ¿no? Difícilmente él piensa que no. Ya sé que sabemos el contexto de por qué se hizo, pero poner un vapeador, que prohíben los vapeadores en la Constitución. Debe ser de las pocas en el mundo que traen un contenido como ese. No, eso no. Sé, como dices tú, sabemos el contexto, pero no se vale. Yo creo, no es una idea mía, mi hijo Amador Alejandro Rodríguez Cuervo hizo su tesis en la universidad sobre la Constitución y sus reformas, y él ahí propone que ciertas reformas se aprueben como se aprueban normalmente por el poder revisor de la Constitución, con lo que está ahorita, pero luego ciertas reformas que él toma lo que Carl Schmitt definía como las decisiones político-jurídico fundamentales. Es decir, México, ¿qué tiene como una fundamentación básica para los mexicanos? Somos una república, no somos monarquía. Somos federales, no queremos ser centralistas. Existe el concepto de soberanía, pues ahí lo está enunciando Claudia Sheinbaum todos los días, ¿no? Tenemos un sistema representativo donde nuestros representantes actúan por nosotros, y hay una declaración de derechos humanos. Dijera, son 5 elementos, habrá otros, pero esos son los 5 pilares de cualquier. Si yo quisiera quitar uno de ellos, pues tendría que consultar. Entonces hay que establecer que ciertas reformas a ciertos artículos, a ciertas instituciones, la primera fase sea el poder revisor y la segunda sea el pueblo. Hay algunas constituciones, la francesa, ¿no? Primeramente lo aprueba el Congreso y el año que entra, o sea, la legislatura que entra lo pone a consulta. Pero consultas de verdad. De verdad, mira, porque aquí voy a criticar la consulta sobre el agua, que después yo veía que al presidente López Obrador, que lo quiero mucho, hablaba, no, es que... El agua sobre la planta esta... La planta de la Constellation. De Constellation Brands. Es que eso ya se definió el pueblo ya se expresó. No, presidente, no, amigas y amigos. Fíjense que de 1,5 millones de habitantes solamente votaron 45,000. Lo organizó una subsecretaria de gobernación que luego la quitaron, ¿no? No hubo participación. Sí, se antojó como que fue al vapor, ¿no? Al vapor y una pantomima orientada, ¿no? Para llamarlo de manera más o menos elegante. Pero el presidente no usaba números, ¿cómo le llaman? Absolutos, sino relativos. Es que el 70% de los mexicalenses votó en contra y solamente 30 los aprobaron. Sí, de 45,000, 30,000
votaron. Y por eso no tiene que ver mucho con con el millón pico de gente, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a irnos a hacer consultas. hacer pues, consultas, tiene que ser consultas bien hechas y no así manipuladas o solo para efectos de sacar adelante una reforma. Tenemos que transitar a eso. Desde 1977, con la reforma de Reyes Heroles, la reforma de López Portillo, se estableció el referéndum. Ha sido una letra muerta. Se estableció la consulta popular. Ha sido una letra ni muerta. siquiera las consultas, No. Estas que hay populares que hay en la Constitución, ni siquiera se ha podido hacer una. No, pues no sé. Entonces tenemos que buscar Sí. La forma de... El plebiscito en Baja California lo tenemos previsto desde principios del siglo XXI y hasta el 18, si no mal recuerdo, solamente había habido un plebiscito, el de San Quintín. Fue el único. Ajá. Que además... Que falló. Que falló, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos... Sí, votaron en contra. Sí, claro. Votaron en contra. Sí, no se aprobó. Entonces yo les digo a mis alumnos, es que en México la clase política le tiene aversión a preguntarle al electorado. Pero bueno, ese claro, es otro tema, ¿no? pero es la verdad. Pero Sí. si queremos realmente ser demócratas y si queremos que las instituciones sean sólidas, tenemos que avanzar, tenemos que consultarle a la gente. No pensar que nosotros somos... que tenemos la verdad, nada más la verdad y nada más lo que yo diga es la verdad. No, Sí. no es cierto, es una parte importante. Los partidos políticos, como su nombre lo dice, son partidos, Una parte de la sociedad. Y la suma de Morena y del Verde y el PT, pues es una parte importante. Son tres partes importantes. Pero no deja de ser una parte. no o deja de partes ser una del parte. todo, ¿no? No los critico, Sí. No, porque yo soy simpatizante de esa corriente, pero ahorita como teórico, como profesor de Derecho Constitucional, yo quiero una participación de la ciudadanía, ¿no? Que la gente participe, que haya de verdad elecciones. Ahora, tenemos un problema, Alfredo, que han encarecido las elecciones, ¿no? El PAN, básicamente, con todas sus desconfianzas. Entonces, todo lo que hay ahorita, ve cómo le están pidiendo a la presidenta no sé cuántos millones de pesos más para hacer la elección judicial. Pues sí, pues porque todo es caro y luego hay moches y hay el 10% para acá. Y se está constituyendo en un problema para poder hacer una elección o pues una sí, consulta. O una consulta, porque pues imagínate, todos los temores del PAN, que las boletas foliadas, boletas con fotografía, todo eso. Hay que explorar quizá el voto electrónico, otras formas que Mira, faciliten. en España te dan, cada partido político hace su boleta y te la da. Sí, ya cruzada por ellos. Los candidatos. No, yo soy el PPS, o el PSOE, perdón. Soy. El PPS ya no existe, ¿no? El PSOE. Y tú eres simpatizante mío, entonces, Alfredo, si quieres votar, aquí está la boleta. Entonces tú ves, la boleta está limpia, tú la cruzas y tú llevas, te identificas y presentas tu... Y eso no le costó al Estado tener que hacer boletas con 25 seguros de que no puedan ser falsificadas, ¿no? Pues, no, y que las urnas, que... no, transparentes. Y capacitaciones. Y luego que la información al segundo, porque traen el síndrome de la elección de Salinas de 1988, que se cayó el sistema. No. Pues eso. Uno entiende también el contexto de donde venimos, pero bueno. Pero ahora ya eso ya pasó. Cuesta miles de millones de pesos. ¿Y sabes por qué no la reforman? Porque hay muy poquitos que saben de derecho electoral, hombre. O sea, la señora al frente del INE y todos esos no saben de derecho electoral. Los que saben de derecho electoral son algunos de las gentes de los estados que vienen desde entonces. Hay muy pocos especialistas en derecho electoral. Porque es una rama técnica, ¿no? Es un chiste, ¿no? Sí. Pero bueno, ya me extravié un poco de la consulta, de la consulta, con la necesidad hay que hacer una consulta para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en otras ocasiones, que un grupo dominante impone su visión, y por eso es que en la Constitución en 1992 se estableció que ningún partido por sí mismo podría tener más de 300 diputados, es decir, para que no tuviera la mayoría calificada. Pero bueno, pues Morena, inteligentemente, como haya sido
como haya sido, ¿no? Logró con sus aliados. la mayoría con sus aliados. Pero esto no es del todo democrático, aunque tenga una base muy democrática, se requiere que el pueblo participe, que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes también participemos y digamos sí o no a lo que nos plantea el gobierno y los partidos políticos. Sí, y ojalá eventualmente esto de las consultas como están reguladas, por lo menos se modifique para esos temas que tú dices, ¿no? Oye, para hacerlo más. Tenemos otro tema, no sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, es increíble. Yo dije que iba a haber una tormenta con la llegada de Trump, lo dije una semana antes, pero no sabía. Sí, pero es la tormenta diaria, eso es lo diario. No iba a ser la tormenta del siglo. Sí, es que es de todos los días, ¿no? Hace muchos años, cuando él fue primera vez candidato, corrió de una conferencia de prensa a Jorge Ramos, que era en ese tiempo de Telemundo. Y, la estrella. Digo, se me larga y se me va, ¿no? Sí. Hace unos días, 2 o 3 días, yo estaba viendo la conferencia de prensa y le dice a los de CNN, ustedes son unos mentirosos. Ustedes puras fake news. Y tú eres el peor, ¿eh? Sí. Entonces, sácate de aquí. Es más, quítenle el micrófono. Ha habido conferencias que les quitan el micrófono. Creo que por ahí incluso a uno se lo llevaron. Lo quitaron, ¿no? Le quitaron el micrófono. Hoy en la mañana una conferencia de prensa, perdón, el jueves hubo una conferencia de prensa por este choque de avión contra helicóptero, ¿no? Y bueno, pues hay una investigación, pero yo creo que es el problema de la falta de capacitación de los que manejan el espacio aéreo. Entonces le dice, oiga, señor presidente, pero si hay una investigación y usted ya está diciendo bueno, menos mal que no le echó la culpa a los inmigrantes, ¿verdad? Pero es que no puede quedarse callado. Y dice, ¿y cómo le hace? ¿Por qué dice eso? Pues por sentido común. Es que no puede, el problema del presidente Trump es que no puede permanecer callado, ¿no? O sea, no está en su construcción de decir, bueno, no lo sé, estamos investigando. No, eso no va. Tienen que soltar lo que al final termina siendo. Hay una venganza contra los departamentos de justicia que intervinieron en su denuncia, sus acusaciones. Y que al final pues, el juez determinó que es un delincuente. No se le olvida y nunca se le va a olvidar eso. No lo castigaron porque ya estaba electo presidente. Luego la trae contra los demócratas. Sí, claro. ¿No? Contra la clientela de los demócratas. Sí, porque no perdona el que haya perdido su primera reelección. Quitó, suspendió, y eso también le afectó a muchos aquí mexicanos que reciben lana de los gringos, ¿no? Congeló todos los fondos federales. Todos los fondos federales que apoyaban. Sí, de un plumazo, pero además todos. Y luego al rato se empezaron a... No, pues a inválidos que les llevan comida a su casa, pues dejaron de llevarles comida. Sí, a grado tal que dentro del mismo personal del área de presupuesto en el gobierno federal americano dijo, no, estamos revisando cuáles fondos iban a permanecer. Es que no hay claridad, dijeron. Sí. Entonces la corte le dijo otra vez, estás mal. Y ya va para atrás, ¿no? Pero ahora dijo, voy a correr a 2 millones de empleados federales. Que me digan aquellos que quieran irse, me los liquida. Si es como el retiro voluntario le está ofreciendo, ¿no? El retiro voluntario de aquí a no sé qué fecha señaló, a principios de febrero. Los que quieran irse van a recibir tantos ya se peleó con Colombia, ya se peleó con Honduras, trae pleito con México, trae pleito con Canadá, trae pleito con la OTAN. Trae pleito con Dinamarca, trae pleito con Groenlandia. Ya trae... Pero es que fricciones con el presidente francés, con el presidente alemán. Ya se salió de la Organización Mundial de la Salud. Hijo. Sí, del Tratado de París también. Nunca había visto una locura como... sí, porque es como, con todo respeto, digo, no deja de ser presidente de un país vecino, pero es un chivo en cristalería, literalmente, ¿no? Es decir,
movimiento que hace genera Pero caos. yo creo genera- que lo hace con toda Sí, yo también he pensado. intención, no es... Yo he pensado que también en parte está una necesidad de tener la atención pública, ¿no? En parte. Bueno, yo creo que la siguiente semana hay que... nos va a dar mucho material todavía. Todos los días nos da material. material. Sí, pues, Pero sí. por ahora, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayamos tocado puntos a fondo que les permitan tener a ustedes una visión más clara de lo que es la Constitución, cómo surgió, sus debates, sus instituciones, y que sirva la Constitución para mejorar su felicidad, su condición personal, su condición social y su condición familiar. Gracias y nos vemos hasta la próxima en otro programa más de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes.